Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a iniciar a la tercera sesión de este diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Me presento, mi nombre es Renzo Francisco Peña Colán, soy abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con estudios en maestría en Ciencias Penales por la misma universidad, docente universitario, becario por la Universidad Oberta de Cataluña y demás. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar de recuperar en el menor tiempo posible la sesión que no se pudo realizar el día viernes pasado, ¿no? Y es en aras de de ese objetivo que vamos a poder tocar algunos temas que entendemos son un poco tediosos, son un poco quizás cansados tocarlos y probablemente no sean los temas más emocionantes dentro de este amplio y vasto tema que es el derecho penal y procesal penal. Sin embargo, es necesario tocarlos, es necesario decirlos y sobre todo es necesario siempre ponerlos en tela de juicio, en debate, toda vez que es esta la forma en que el derecho va a ir puliéndose a través de esta premisa, pues no, que conlleva el dinamismo. Ahora, nosotros debemos entender como un primer extremo que el derecho penal viene siendo una suerte de mal necesario. Probablemente los ponentes que me han antecedido han comentado al respecto. Particularmente yo considero que el derecho penal viene siendo una herramienta que, si bien es cierto, busca sancionar los actos o acciones o hechos de carácter anómalo que contravienen la armonía de la sociedad, sin embargo, esto también tiene una doble función. No solamente de proteger a las personas con respecto y en relación a los delitos que se puedan cometer, sino también proteger a la persona del propio derecho penal, toda vez que los daños que causan, los estragos que causa el derecho penal son tales o más dañinos o nocivos que el propio delito, aplicado por supuesto a la persona de manera incorrecta, pues, ¿no? Entonces, en ese espectro entendemos que el derecho penal como última ratio del derecho, ¿no? Justamente es eso, el último recurso al cual nosotros incurrir, al cual nosotros sugerir, ¿no? Con la finalidad de esa forma, pues sancionar o erradicar en todo caso aquellas conductas que pueden ser perjuiciosas para la sociedad. En ese orden de ideas, me permito mencionar lo dicho por el maestro Zaffaroni, el cual consideraba que existían tipos de coerción. Y estos tipos de coerción, en otras palabras, son la forma en que la persona puede defenderse o repeler los posibles daños que se están dirigiendo hacia su persona, hacia sí mismo, pues, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, existen dos tipos de represión de la coerción o de coerción. Y eso es de manera directa o de manera pues informal. La manera directa, la forma directa son las instituciones que ya conocemos, tales como la Fiscalía, Poder Judicial, y en fin. Sin embargo, existen modos alternativos que dentro del segundo ámbito nos dicen de qué forma nosotros podemos encarar o nosotros podemos sobrellevar la consecución de un delito. Existen tres. Básicamente es de coerción evitativa, ¿no? Que es cuando nosotros, al ver el posible daño o la posible acción que puede ser perjudicial para nosotros, pues simplemente nos hacemos a un lado, nosotros la evitamos. Segundo, tenemos la coerción directa, que es la forma en que nosotros respondemos de forma directa contra la persona que nos ha causado daño, aplicándole sanciones de carácter, pues no directo, social, en fin. Y finalmente tenemos la coerción de carácter terapéutico, que es aquella que propone que el delito, si bien es cierto, es un fenómeno que causa daño y estragos a la sociedad y a la convivencia humana, pero que sin embargo tiene un porqué. Y ese porqué siempre se ve reflejado en alguna fuente que la criminología va a investigar. Y que más allá de sancionar los hechos, sino que lo que se tiene que hacer es prevenirlos. La prevención en el derecho penal, al menos en el derecho penal peruano, no es algo que se haya hecho de una manera tan eficiente que digamos, toda vez que, si bien es cierto, y eso es el tema que nos compete el día de hoy, el Código Penal tiene como fin la prevención de la comisión de delitos, sin embargo, no sería necesario todo aquello que viene después en todas las páginas posteriores,
si es que no fuese una necesidad casi a gritos de la sociedad y del Estado, el hecho de, pues no, prescribir de manera prejuiciosa y juiciosa al mismo tiempo lo que es contrario a la ley. Ahora bien, de un tiempo acá nosotros debemos entender lo siguiente. El derecho penal, al ser la última ratio, reivindica sus orígenes y su esencia en la creación de bienes jurídicos a partir de la Constitución. Justamente me parece que ese fue el tema de la primera sesión, en donde se hablaba de que los bienes jurídicos son por lo menos parientes cercanos de lo que son los derechos fundamentales. Sabemos bien que un Estado de Derecho tiene dos premisas muy claras. La primera es la primacía de la Constitución, la primacía constitucional, y la segunda es la incorporación de los derechos humanos dentro de una normativa interna, lo cual los convierte en derechos fundamentales. Consecuentemente, si vamos a nosotros plasmar la pirámide de Kelsen, que es una teoría hartamente conocida, podríamos nosotros inferir que, si bien es cierto que los tratados internacionales de pronto por allí pueden sonar que tienen más peso o puede entenderse que tienen más peso que los derechos fundamentales dentro de esta pirámide, dentro de esta escalonada, ¿no?, forma de organización de las normas, siempre va a ser la Constitución quien está en primer lugar. Y esto lo reivindica el artículo 200 de la misma norma, pues, ¿no? Cuando se habla de los procesos constitucionales, pues se menciona que las normas que tienen rango de ley y sobre los cuales existe la posibilidad de presentar una acción constitucional de inconstitucionalidad, para que la redundancia, son justamente aquellas que tienen el rango de ley, y dentro de esta numeración encontramos a los tratados internacionales. Entonces, para que quede claro, los derechos humanos se traducen en derechos fundamentales siempre que estén incluidos en la Carta Magna, llámese Constitución, y a su vez los bienes jurídicos más esenciales, de mayor importancia, aquellos que son tan indispensables para el desarrollo de la persona, sin los cuales no podríamos existir en armonía, esos bienes jurídicos están incorporados en el derecho, perdón, en el Código Penal. Consecuentemente, tenemos la vida, tenemos el patrimonio, la integridad física, la libertad, entre otras cosas. Sin embargo, del 2015 para el día de hoy, y es bueno sentar las bases de una sana crítica, existen pues bienes jurídicos creados no a partir de la Constitución, no a partir del derecho constitucional para el derecho penal, sino del propio derecho penal para y por el derecho penal. Y es así que tenemos una serie de bienes jurídicos que se han incorporado a través de cuerpos normativos, como lo es el decreto 1401, por ejemplo, la ley del acoso sexual, en fin, en donde pues básicamente lo que se está haciendo es incorporar el criterio del enfoque de género dentro del Código Penal. Esto, a entender de Elba Barrios, quien fue en su momento titular del Poder Judicial, la cabeza máxima del Poder Judicial, nos decía pues que era un logro, ¿no?, básicamente jurídico, normativo, histórico, el incorporar este tipo de normativas, este tipo de delitos y este tipo de enfoque, ¿no?, dentro del derecho penal, que tenía como evidencia mínima o como primer hito la inclusión de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y grupos familiares. Entonces define esta normativa como una norma, valga la redundancia, del enfoque de género, en donde encontramos, entre otras cosas, situaciones procesales como las del artículo 10 de su reglamento, en donde se nos comete un atropello, pues, ¿no?, contra la presunción de inocencia, como lo es que la declaración de la víctima es hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Esto a todas luces es bastante arbitrario. Sin embargo, esta es solamente la expresión mínima o manifiesta de lo que viene siendo el enfoque de género dentro de la norma peruana. Ahora, ¿cuál es la fuente máxima o en todo caso la manifestación máxima del enfoque de género dentro del derecho penal? La ley del feminicidio. Entonces, encontramos que estos nuevos paradigmas doctrinarios se han venido incorporando a las diversas normativas, a los diversos cuerpos legales de los diferentes países, sobre todo en Latinoamérica. Como les decía, entendamos que existe una prelación dentro del mismo derecho, poniendo, o en todo caso,
superponiendo al derecho constitucional por encima del derecho penal, el cual debe consagrar en última instancia como última ratio, ¿no?, la defensa de los bienes jurídicos indispensables para el desarrollo de la persona. Y es así que los bienes jurídicos que importan al derecho penal deberían ser creados por la Constitución y no por el derecho penal propiamente. Al respecto, esto ya lo habían antelado los juristas, esto ya lo habían antelado los jurisconsultos. Jacobs, ¿no?, nos comentaba que no cualesquiera de las molestias de la convivencia humana importan al derecho penal, un poco antelándonos a esta situación actual en la cual nos encontramos inmersos, en donde se crean bienes jurídicos del derecho penal para con el derecho penal. Ya en la sesión anterior, me parece, el doctor Galvez comentaba que existían pues ciertas transgresiones al incorporar bienes jurídicos porque sí, dentro del sistema penal, pues, ¿no? Y en consecuencia tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo vulneraciones claras a principios del derecho penal, como lo es el principio de taxatividad, el cual nos dice que el derecho penal y consecuentemente las normas que acompañan, defienden y envuelven, ¿no?, a los bienes jurídicos deben ser tan pormenorizadas, tan preparadas, tan detalladas, que nos permitan entender concretamente cuál es el hecho y cuál es la descripción típica, consecuentemente. Cuando nosotros revisamos el delito de acoso, nos dice que aquel, ¿no?, el que persigue, asedia de manera continua y constante a una persona, ¿no?, de modo tal que le impide poder vivir o poder desarrollarse con normalidad en su vida diaria, comete el delito de acoso. Correcto. Pero luego, en líneas superiores, nos dicen que de igual manera se va a sancionar a aquella persona que lo haga, aun cuando no sea continuo. Entonces, señores asistentes, aquí tenemos una clara vulneración al principio de taxatividad, que se supone es uno de los tantos paradigmas sobre los cuales descansa el derecho penal, y es que si se va a describir un tipo penal de forma taxativa, se entiende que este debe estar pensado al milímetro para que no existan contradicciones. Por una parte te dice que la persecución, que por sí sola de manera semántica es continuidad, ¿no? Pero si la persecución es continua, cometes acoso. Pero también, aun así no sea continua, cometes acoso. Finalmente, tenemos aquí dos premisas diferentes sobre un mismo tipo penal. Lógicamente, ¿no?, las premisas se contravienen, se contradicen. En consecuencia, tenemos que esto es lo que genera la producción de normas o de bienes jurídicos desde el derecho penal para el derecho penal. Cuando no existe, pues, un orden, cuando no existe una secuencia lógica, cuando no existe un respeto a la fuente generadora de bienes jurídicos, ocurren este tipo de delitos. Al día de hoy se sigue aplicando, al día de hoy se viene aplicando. Ahora bien, no solamente tenemos ese tipo de problemas con esos tipos penales, que ya próximamente, seguro, en futuras sesiones lo vamos a tocar, sino que existe pues también un grave problema, una grave vulneración a otros principios dogmáticos, como lo son pues la intervención mínima del Estado. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, unas cuantas décadas, el delito de bigamia era justamente eso, un delito. Sin embargo, el Estado comprendió que la bigamia realmente no era algo que pudiera transgredir a tal punto la convivencia humana que ameritara pues una sanción de carácter pues potente, fuerte, ¿no? En consecuencia, por allí de pronto hay situaciones que incorrectamente delimitadas podrían ocasionar pues alguna serie de inconvenientes en la aplicación de justicia. No sé si recuerdan que en pandemia una periodista de TV, de la cual ya me olvidé su nombre, disculpen, pero que esta había hecho un pedido pues a Promar, y el muchacho de Promar le escribe señorita al WhatsApp, ¿no? Porque en aquel entonces teníamos prohibido pues el libre tránsito, ¿no?, producto del estado de emergencia. Y le escribe, señorita, acá tengo su pedido, muchas gracias, señorita, gracias, déjeme decirle que usted tiene unos ojos muy bonitos. Y la chica, la señorita, inmediatamente le dijo, pues, déjame decirte que te voy a denunciar por acoso. Entonces, cuando nosotros transgredimos los principios dogmáticos básicos, tenemos ese tipo de delitos, de tipos penales, de tipos legales,
que se prestan en la práctica, ¿no?, a numerosas interpretaciones que pueden traer consigo también problemas en su aplicación, en su interpretación y en su pragmatismo, por supuesto. Era lo que teníamos nosotros ahora, pues. Eso trajo consigo también otro tipo de problemas a nivel social, dado que las personas estaban en sus casas. Consecuentemente, esto hizo que la población o la sociedad peruana se polarizara, pues, ¿no? O sea, un grupo decía, no, efectivamente, nadie tiene por qué aceptar un piropo de alguien que no le agrada. Pero por otro lado estaban las personas que decían, si eres feo, es un acoso, pero si eres guapo, es un piropo. Entonces, no podemos nosotros generar normas a partir del propio derecho penal, transgrediendo principios como la taxatividad, la intervención mínima y entre otras paradigmas penales que no son un secreto, sino que vienen ya del derecho penal alemán, español y consecuentemente lo hemos recogido nosotros en nuestro código, simplemente por satisfacer las demandas de un grupo social. ¿Mm? Y este probablemente sea una premisa de carácter liberal, es una política liberal, porque nos dice que la norma no tiene que ser específica, la norma tiene que ser general, universal y general. Al respecto, podríamos estar de acuerdo, porque si nosotros vamos a ponernos a hacer ley por ley, molestia tras molestia de las personas, molestia por cada grupo social de personas, no vamos a terminar nunca de tipificar nada. Y tenemos que entender que solo los bienes jurídicos más importantes e indispensables deben incorporarse dentro del código. Todo esto nos lo enseña ¿cuál? La dogmática penal. No existe mayor secreto, no existe mayor ciencia. Es por eso de la importancia que el día de hoy quiero hablarles sobre la dogmática penal. Y sobre todo, de qué manera se ha ido traduciendo estas situaciones jurídicas dentro del Código Penal, ¿no?, de 1991, el cual probablemente ya suena un poquito antiguo, pero quiero que sepan que para llegar al código del día de hoy, que todavía tiene vigencia, al cual incluso la realidad ha sobrepasado, pues ha pasado, ha sugerido, ha supuesto una serie de transformaciones y una serie de proyectos que no se tomaron de buenas a primeras, sino que quizás demoró años, como lo voy a poder precisar más adelante, ¿no?, para la existencia de este cuerpo normativo que al día de hoy, reitero, se ve incluso atado de pies y manos ante la nueva forma de criminalidad. Llámese crimen organizado, llámese corrupción de funcionarios, en fin. Entonces, para esto es que nos sirve ir a las fuentes. Yo sé que es muy emocionante de pronto ver audiencias, conocer tal técnica de litigación oral. Sin embargo, para nosotros poder hablar con cierta autoridad académica es necesario reivindicar las fuentes. Sin estas, realmente nuestro argumento pues cae en saco vacío, porque realmente no estamos logrando lo que se quiere. Para esto quisiera saber si existe alguna duda previa o si en todo caso podemos seguir con normalidad la presente sesión. Yo, por mi parte, no procuro que esto sea un monólogo, sino que hay una participación continua dentro de la sesión. Vamos a tomarnos hasta las 9 de la noche para realizar una primera parte y el día de mañana, si es que ustedes tienen a bien conectarse, por supuesto, se va a sugerir esto seguramente en el grupo, podemos hacer una continuación ya propiamente con la semántica propia de los tipos penales, ¿no?, y analizando pues los delitos comunes, por ahí de pronto algunos delitos de calificación, ¿no? Entonces, si no existen preguntas, vamos a continuar. Muy bien, tenemos como una primer fuente a Edmundo Mesger, ¿no? Como pueden ver en la pantalla. Él nos dice que el derecho penal, ¿no?, es un conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado. Algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta siempre es que existen principios o existen poderes que se suscitan a partir del jus imperium, y este es justamente el jus puniendi, que es el poder mismo del Estado, pero traducido dentro del ámbito del derecho penal como la capacidad de sancionar, que en este caso pues es aquella potestad que tiene el Estado a través de órganos competentes y calificados para esto, ¿no?, para que de esta manera sancionen, ¿no?, los actos que pueden ser perjudiciales
para el resto de personas. Nos dice que esto se da asociando al delito como presupuesto de la pena como consecuencia jurídica. Ahora bien, yo hace un buen tiempo tenía pues una serie de incertidumbres, de dudas académicas y pensaba que pues efectivamente el derecho penal es tal cual como decían pues los autores como Pérez Royo y demás, que efectivamente el derecho penal era una ciencia o en todo caso una práctica, una técnica que se practicaba, que se ejercía, que se ejercitaba en otro idioma. Y efectivamente eso es cierto. Hay palabras o hay términos que semánticamente significan de una forma, pero que para el derecho tienen otra connotación. Ejemplo, hace poco estuve en una reunión de carácter social en donde básicamente me preguntaban por algunos temas del trabajo y me decían, oye, ¿cómo un acusado que es encarcelado y luego le dan una preventiva? Y dije, espérate un momento, a ver, existe una situación con el derecho que es muy particular y es que la palabra acusado o el término acusado no es algo que se deba tomar a la ligera, sino que es una situación, es un estadio en el cual cae la persona cuando existe o reza sobre él un requerimiento de acusación. En consecuencia, muchas veces las personas nos dicen, oye, el acusado lo dejaron libre o al acusado esto, ¿no? Muchas veces los juicios paralelos son así, ¿no? Generan eh, ese juzgamiento anticipado, ¿no? Y bueno, siempre estamos nosotros, o deberíamos estar nosotros para poder satisfacer o en todo caso subsanar esa duda o ese defecto en el momento en que se expresan las personas de manera coloquial. Lo que coloquialmente existe dentro de una conversación de civiles no siempre va a ser lo que exactamente significa para el derecho. En consecuencia, nosotros tenemos esa obligación, pues, ¿no? Y bueno, es así, es así. El delito, el derecho penal, la pena, las ciencias penales, todos pertenecen pues a una ficción que efectivamente se plasma dentro de un cuerpo normativo y que en consecuencia denota una serie de prejuicios. Prejuicio como tal es simplemente una forma de precisar, de ver las cosas antes de que sucedan. En consecuencia, el derecho penal lo que trata de hacer a partir del jus puniendi materializado a través de la coerción, que es la amenaza de sanción, justamente eso, ¿no? Si cometes tal acción, si transgredes tal norma, te corresponde esta sanción, esta pena, ¿no? En consecuencia, pues, lo que nos dice Metzger, pues, tiene algo de cierto, tiene bastante de cierto. Luego tenemos lo que nos dice Ernesto Albán Gómez, que nos dice que la sociedad considera el derecho penal como un mecanismo de control social y de represión. Seguramente desde las aulas universitarias nosotros recordaremos que existen pues sistemas de control formal e informal. Dentro de los sistemas de control informal están pues todas aquellas instituciones de carácter no legal, ¿no? Que pues generan en el ser humano un patrón de conducta propio de la armonía humana, pues, ¿no? Tales como puede ser la escuela, la familia, por ahí encontramos la propia iglesia, que sienta unas bases morales y éticas, en fin, seas o no creyente o pertenezcas a la iglesia a la cual pertenezcas, ¿no? De esa manera nosotros encontramos que existe un control informal de la acción del hombre. Por otro lado, tenemos el control social formal, que es ya cuando recurrimos a aquellas instituciones estatales que efectivamente pues ya tienen una facultad, que tienen una potestad sobre las otras personas, ¿no? En virtud del principio de autoridad, en virtud a su vez del jus puniendi y en virtud a la vez, ¿no? De este primer poder que es el jus imperium que te da justamente el Estado como superestructura pues inicial. Dentro de esto encontramos justamente a la policía, el poder judicial, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos dice a su entender Enrique Díaz Aranda, ¿no? Que nos dice que el derecho penal viene a ser un mecanismo para obtener determinados comportamientos individuales y de esta manera sea factible la convivencia social. Todas las premisas doctrinarias que nosotros podamos ver, ya sea el día de hoy o de repente más tarde o mañana o en estos días en un manual de derecho penal,
Todas estas situaciones están creadas siempre en el mejor de los casos. No existe absolutamente ninguna premisa que diga, oye, por si acaso yo soy una doctrina de corte liberal o de corte de izquierda que busca tener la razón exclusiva y ver fracasar a la doctrina pues, del costado. ¿No? Eso no existe. Bien, ahora, tenemos pues que Enrique Díaz divide ya este mecanismo en dos tipos, un mecanismo primario y un mecanismo formalizado. ¿Qué es el primario? Dice que es aquel que se vale de la amenaza para imponer sanciones penales. Llámese coerción, ¿no? De manera más cotidiana para el estudiante de Derecho. Mientras que el formalizado ya es la aplicación, ¿no? Que debe estar rodeada de una serie de garantías previstas en las normas. Llámese debido proceso, ¿no? Todos sabemos que el debido proceso es aquella situación o aquel presupuesto de carácter adjetivo que tienen las personas a favor suyo y tienen las instituciones del Estado encargadas de llevar este proceso la obligación de llevarlo respetando las premisas justamente del respeto irrestricto a los derechos fundamentales y a los derechos procesales. En consecuencia, para uno tenemos, más adelante seguramente lo van a ver, lo que viene siendo la tutela de derechos, por ejemplo, ¿no? Para Carlos Creus existe pues una cierta trilogía, una premisa tripartita de lo que viene siendo el derecho penal, ¿no? Y él nos dice que distingue la naturaleza de la consecuencia de la relación jurídica. Como les comentaba al inicio, existe pues un origen para la comisión del hecho delictivo, el cual se le atribuye única y exclusivamente a la criminología. Seguramente en sesiones futuras van a poder ustedes ver y apreciar cómo es que se trabaja la criminología. De igual manera las fuentes, de igual manera la forma en la que se pueden generar situaciones de peligro. Por ejemplo, si queremos dar un vistazo breve a la criminología, podemos entender nosotros que al día de hoy estamos reivindicando lo que viene siendo la criminología analítica, la cual propone, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, al menos la mayoría, en que existe pues una tendencia al día de hoy de llamar delincuente a aquella persona o a catalogar como delincuente a aquella persona que ha sido debidamente procesada y sentenciada a partir de una resolución pues debidamente ejecutoriada y consentida. Consecuentemente, no se puede llamar delincuente a cualquier persona, lo que reitero, coloquialmente se puede manejar en términos sociales, no necesariamente son los que nosotros como agentes del derecho debemos manejar, porque consecuentemente estaríamos incurriendo en una falta no solamente de carácter académico, sino quizás de carácter ético para los que ya somos abogados y para los que no, tenemos la obligación, de acuerdo a los diferentes estatutos de nuestros colegios profesionales, a dirigirnos con probidad o por lo menos con buena fe en cuanto a nuestras afirmaciones y a la ejecución de nuestro trabajo, de nuestras actividades, ¿no? Como profesionales del derecho. Sin embargo, también hay que reconocer que existen situaciones en la práctica que muchas veces ponen en riesgo o por lo menos, ¿cómo se diría? Retan nuestro criterio de modo tal que terminamos cometiendo de pronto, pues no, o reivindicando de pronto teorías ya desfasadas. Hablábamos o hablaban ustedes, ¿no? Con el expositor anterior, en el cual estuve presente en su ponencia, que hubo pues un autor Lombroso, ¿no? Que estudiaba o propuso la tesis de que el delincuente pues nace y existen patrones, si se quiere, fisiológicos que pueden ayudar a identificar, ¿no? a estos delincuentes. Sin embargo, nosotros al día de hoy entendemos que eso es algo bastante tirado de los cabellos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros reconocer a una persona como delincuente solamente con verla? ¿Cómo podemos nosotros reconocer a una persona como delincuente por su forma de vestir? ¿Cómo podemos nosotros catalogar como delincuente a una persona solamente con la vista, ¿no? Sin embargo, yo estoy seguro que el día de hoy, ahorita, termina la sesión a las 10 de la noche, 9 de la noche, qué sé yo.
salen a la calle y se cruzan una persona en una calle oscura que está encapuchada y probablemente tiene un corte así, vamos a huir o por lo menos vamos a cruzar la vereda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esas teorías del hombroso, o sea, hablando ya de doctrina, hablando ya de temas netamente académicos, probablemente pierde validez. Sin embargo, en la práctica, nosotros no solamente somos agentes que buscan la validez de las premisas, sino que también estamos cubiertos de prejuicios, estamos cubiertos de miedo, tenemos una existencia dual, pues, ¿no? Del objetivo ¿no? Con lo espiritual, en fin. Y es esto último que podemos entender nosotros, que es lo que justifica el que hayamos cruzado la vereda, pues, ¿no? Si bien todas nuestras células, todas nuestras energías, todo nuestro ser dice, no debes juzgar a una persona si es que no sabes que ha sido debidamente sentenciada como tal, y por lo tanto no se le puede llamar delincuente, sin embargo, absolutamente todos cruzaríamos la calle. Esa es justamente la razón por la cual al día de hoy muchas de las premisas, no solamente de Lombroso, sino también de muchos otros autores, al día de hoy todavía tienen vigencia, ¿no? Porque en la práctica son eso, prejuicios. Nos dice que el derecho penal está dirigido a lograr que los hombres actúen de modo que se considera necesario y conveniente para una vida social ordenada. Seguramente muchos de nosotros hemos agarrado o nos hemos abanderado con el estandarte del contractualismo y entendemos que podemos hallarnos incluso en un u otro grupo, ¿no? Ya sea con Hobbes o con Rousseau, en fin, contrato social, el hombre es bueno por naturaleza, se entiende que hay personas que de por sí tienen buenas intenciones y que se reúnen bajo el pacto social con la finalidad de preservar ¿no? Este orden, ¿no? Mientras que para Hobbes, el hombre es lobo de otro hombre. En su libro El Leviatán, el cual es una escritura bíblica que es la mezcla de todas las bestias, nos comenta que el hombre es lobo de otro hombre, reitero. Y en virtud de esta premisa se entiende que el hombre tiene de por sí en su raíz, en su genética, ¿no? En su sustancia, tiene también emociones negativas, tiene también proceder negativo y en consecuencia para poner límite a estas posibles situaciones problemáticas es que se reúnen dentro del contrato o el pacto social con la finalidad de no transgredir los bienes jurídicos de los otros. Ahora bien, si vamos a hablar un poco más de doctrina que no netamente pertenecen al derecho, podríamos tocar el tema de la teoría del equilibrio de Nash, en donde básicamente esta persona nos dice, ¿no? Algo muy brillante, creo yo, que las personas son entes que se mueven en base a juegos. El juego de una persona no solamente es un juego individual, sino que también responde a un juego colectivo. En consecuencia, la persona actúa para su beneficio, pero también en beneficio del grupo cuando se trata de una organización, ¿no? Superior a la propia. En consecuencia, el Estado, traducido en términos económicos, tiene como incentivo el garantizar un beneficio como colectividad. Llámese en términos sencillos, de pronto seguridad, ¿no? De pronto organización, de pronto bienestar público, por allí servicios públicos, satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, pues la persona dice, ok, yo debo trabajar para poder darme de comer, pero también debo trabajar para tributar. ¿Qué consigo con esto? Lo que consigo básicamente es que haya pistas, pues, bien hechas, que haya parques bonitos, ¿no? Gracias a los tributos que yo doy. Esa es más o menos la lógica que se sigue a partir de esta teoría, ¿no? Y finalmente, lo que nos dice Carlos Creus es que el derecho penal es un conjunto de leyes que describen delitos mediante la asignación de una pena para el autor de la conducta que los constituya o la sustituye en ciertos casos por medida de seguridad. Muy bien. Cuando hablamos de derecho penal, entonces, al menos en cuanto al derecho penal, siempre como última ratio, nosotros reivindicamos siempre la escrituralidad, la objetividad, ¿no? La positividad de las normas penales. En consecuencia, siempre vamos a tender a la codificación de los tipos penales, con una descripción típica que a su vez va a traer consigo, pues, una pormenorizada
descripción, valga la redundancia, de las acciones a realizar. Vamos a poder diferenciar incluso tipos penales en los cuales no necesariamente se pueden cometer por personas comunes y corrientes, sino que son delitos de cualificación, como el caso de la corrupción de funcionarios, en donde se tiene que necesariamente acreditar esa calidad especial y diferente de la gente para poder haber cometido o perpetuado un delito de esta naturaleza, pues, ¿no? Mientras que la connotación, el que puede ser cometida por cualquier persona, porque está dentro del ámbito de los delitos comunes, ¿no? Y a su vez va a ser juzgado por el proceso penal común, el cual que se divide pues en tres partes, que ya se conoce, ¿no? Eso ya lo van a ver en la parte procesal del presente diplomado. Vamos con la siguiente. Para Giuseppe Maggiore nos dice que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, ¿no?, que en fuerza el autor del delito recibe a partir de sanciones, que a su vez está sometido, ¿no?, a una pérdida o disminución de sus derechos personales. Eso es ya cuando ya se ha pues sancionado a la persona a partir de los hechos anómalos y contrarios a la norma, ¿no? Nos dice también que el derecho penal es un sistema de conocimientos científicos relativos al derecho de la pena. Al respecto, podemos decir que existe una controversia de cierto sector de la doctrina que dice que el derecho es una ciencia. Otros dicen que no, que simplemente es una técnica, ¿no? Podríamos nosotros ubicarnos en una u otra dependiendo pues de las preferencias y gustos de cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que sí es cierto es que producto de este prejuicio, de este prejuzgar de la persona o del jurista, entendemos que existe prescrita una situación típica, un comportamiento típico, y a partir de eso una sanción, ¿no? Sin esto, pues, naturalmente no existiría el derecho penal. Naturalmente. Para Miguel Ángel Aguilar López nos dice que el derecho penal es una rama jurídica que se rige por el principio del bien jurídico. A entender de Polaino Navarrete, el bien jurídico sigue siendo lo mismo que hace bastantes años, que es una situación jurídica consustancial, importante, indispensable, irrestricta a la persona, invariable, inmodificable, ¿no? Que a su vez sugiere pues un espectro necesario y obligatorio para que la persona se pueda desarrollar en libertad dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Y esto es la escuela alemana en puridad. El bien jurídico viene siendo hasta el día de hoy lo más importante para el derecho penal. Tanto es así que nuestro código tiene divisiones en cuanto a capítulos y títulos que a su vez van a describir y van a mencionar al tipo penal que se va, perdón, al bien jurídico que se va a tutelar y en cuál de sus manifestaciones. Por ejemplo, la libertad puede estar traducida en libertad sexual, la libertad puede estar traducida en libertad de tránsito, de movilidad, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que se transgreden o que transgreden estos bienes jurídicos? Violación sexual, en el caso de los mayores de edad, o en el caso de la libertad personal, de la de transitar, ¿no? Podría ser secuestro, o podríamos estar hablando de coacción, pues, ¿no? Ahora, reiteramos, se rige por el principio del bien jurídico, que busca penalizar o despenalizar conductas. En consecuencia entendemos pues que si se transgreden ciertos bienes jurídicos, a partir de una investigación y de un proceso, un debido proceso, podemos nosotros sancionar o no una conducta que en principio puede ser típica. De esta manera se determinan parámetros mínimos o máxima sanción. Entendemos que existen extremos dentro de la comisión de un delito en razón de atenuantes y agravantes y en razón de las características propias del procesado. Naturalmente, no es lo mismo que sentenciar a una persona que no tiene antecedentes a una que sí. No es lo mismo sentenciar a una persona de carente formación académica que una persona profesional. No es lo mismo, en el caso de los delitos de cuello blanco, ¿no?, sancionar a una persona que tiene la calidad de funcionario público a una persona que no. Por ejemplo, dentro del Código Procesal Penal sabemos que no existe beneficios penitenciarios al día de hoy para la corrupción de funcionarios y que los plazos prescriptorios se duplican, ¿no?, entre otras cosas. Nos dice que el derecho penal, a partir del bien jurídico, estructura metodológicamente el Código Penal.
como lo que les decía hace un momento. Existen pues tipos penales ordenados en orden secuencial y de prioridad e importancia de conformidad al bien jurídico protegido. Naturalmente, el bien jurídico principal viene siendo la vida. Y finalmente sirve para prescribir la antijurosidad material y para individualizar las sanciones. Sabemos, por teoría del delito básica y general, que la antijuricidad viene siendo la contradicción y la contraveniencia a las normas escritas, ¿no? Pero por teoría del delito también sabemos que si es que faltase alguno de los requisitos que van a ver posteriormente en otras sesiones de manera más amplia, ¿no? No se comete el delito, ¿no? Y finalmente individualizar las sanciones de acuerdo al bien jurídico vulnerado es en esta escala de importancia que se van a imponer las sanciones. Naturalmente la vida, ser el bien jurídico más preciado, pues va a significar una sanción mucho más grave, ¿no? Va a significar una sanción mucho más grave. Vamos a ir con este último concepto para ya no cansarlos y poder empezar con la siguiente parte de la exposición, ¿no? El derecho penal para José Hurtado Pozo es un jurista bastante conocido y bastante recurrido probablemente por el abogado peruano, ¿no? Que nos dice pues que el derecho penal es un medio de control social, lo ve como una herramienta, ¿no? Que supone un conjunto de modelos culturales, de símbolos sociales y también de actos. Con ellos se trata de superar las tensiones sociales. Nos habla de una situación de problema y de conflicto social, el cual busca ser solucionado a partir de el derecho penal. Consecuentemente, entendemos que el derecho penal, absolutamente para todas las personas que hemos leído, que hemos revisado ahorita en esta presente sesión, forma o es básicamente una herramienta con la cual se busca evitar, ¿no? Primero, la comisión de delitos o la vulneración de bienes jurídicos. Segundo, la identificación de ellos. Y finalmente, la sanción de ellos. Pero vamos a agregarle un punto más, porque con esto vamos a dar inicio al tema del Código Penal. Busca también la reinserción social, o al menos eso dice idealmente nuestro código, ¿no? Que no solamente basta con la sanción, sino también la reinserción del ex convicto a la sociedad, lo cual al día de hoy lamentablemente no ha sucedido como tal. Yo no considero particularmente que una persona, un ex reo, una vez saliendo de, ¿no? La cárcel, pueda reinsertarse en la sociedad. Muy complicado. Dependiendo del delito, claro, vuelven a reincidir. Y de hecho, muchas personas dentro del penal siguen cometiendo delitos hacia afuera de él mismo, ¿no? Entonces creo que por allí estamos adoleciendo un poquito con el tema de la reinserción social, ¿no? Pero bueno, ya eso lo tocarán probablemente con el expositor pertinente dentro de la sesión que corresponda. Antes de continuar, quisiera saber si existe alguna pregunta, por favor. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema del Código Penal. Se puede ver la diapositiva, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con el Código de Introducción a Ciencias Penales. Muy bien. En primera instancia debemos comentar que el tránsito para la creación del actual Código de 1991, el cual hablábamos de que probablemente al día de hoy se ve o se muestra como insuficiente para las nuevas modalidades de criminalidad, ¿no? Nos dice pues que hubo un transitar de 26 años entre el código antiguo, que era el de 1965, al código actual de 1991, ¿no? Hubo todo un proceso de creación, cuya génesis, cuyo inicio se suscitó pues en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver, me dicen que no se nota la diapositiva, un momento.
¿Ahora sí se nota, por favor? Confírmenme. ¿Sí? Se nota entonces, perfecto. Entonces, el inicio o la génesis de bueno, de este código penal actual surge en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto, pues, ¿no? ¿Qué incorporaciones trae este nuevo código? Este código penal, perdón por la ligereza. El Código Penal de 1991, ¿no? Trae consigo los criterios innovadores para aquel entonces de la aplicación espacial, temporal y personal. En aquel entonces no había distinción, en aquel entonces no había tanta pormenorización, ¿no? O detalle en cuanto a la aplicación de la ley penal. De hecho, como dato, probablemente la gran mayoría de personas que están aquí sabrán pues que el código anterior era el código de Maurto. Maurto fue un abogado iqueño, uno de los más representativos de nuestra región, ¿no? Pero bueno, este código de Maurto no incluía los conceptos de aplicación temporal, espacial ni personal. Esto trajo consigo este nuevo código penal. Bueno, reitero, el código penal actual. La definición del derecho penal, ¿no? Que podemos dar de manera criteriosa, de manera objetiva y de manera, pues, responsable, ¿no? Sin licencias académicas innecesarias, por supuesto, es que el derecho penal viene siendo parte del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no es la Constitución como pensaban por mucho tiempo los juristas. No, la Constitución forma parte del ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico es todo. La Constitución, el Código Penal, el Código Civil, en fin, ¿no? ¿Qué más hace el derecho penal? Define conductas, pero no cualquier conducta, sino una conducta suficientemente nociva, anormal, perjuiciosa, ¿no? Para la armonía de la sociedad. Y establece penas o medidas de seguridad. En consecuencia, el derecho penal es parte del ordenamiento jurídico que define conductas que pueden ser consideradas nocivas o dañinas para las personas y en consecuencia establece sanciones para ellas, ¿no? Ya hablábamos de los controles sociales, control informal y control social, y habíamos hablado incluso dando unas pequeñas pinceladas de lo que pensaba Zaffaroni al respecto, ¿no? Algunos consideran que el derecho penal no es una ciencia, no obstante, algunos otros, un gran número del sector de la doctrina, ¿no? De los juristas, considera que sí es una ciencia, toda vez que se podría tomar como una ciencia social, normativa y metodológica, con un objeto de estudio que es justamente la conducta humana, con un método de estudio que puede ser en ayuda con la criminología y demás ciencias, ¿no? Y que tiene pues un contenido doctrinario y teorías que la explican. Consecuentemente, podríamos nosotros decir que sí, sí existe, pues, ¿no? De pronto, motivos suficientes para considerar el derecho como una ciencia y consecuentemente el derecho penal también como una ciencia. Otras personas dicen que no, se respeta, finalmente de lo que se trata es de legitimar el sano debate, ¿no? Ahora, ¿ves? ¿Cuál es la composición de nuestro Código Penal? Entendemos que existe pues una estructura bastante conocida. Estamos hablando de las siguientes partes. Título preliminar, que es un decálogo de normas enumeradas justamente en números romanos, sobre los cuales descansan de manera lógica y congruente los demás artículos, pues, ¿no? Tenemos el libro primero, que es la parte general, el libro segundo, que es la parte especial, y nos habla de delitos. Tenemos el libro tercero, faltas, y finalmente las disposiciones finales y transitorias. Pero en concreto tenemos tres partes: título preliminar, parte general y parte especial, ¿no? Muy bien. Hablábamos tempranamente del bien jurídico y comentábamos que es pues una situación o un presupuesto de carácter esencial para la persona, sin el cual no podríamos existir, subsistir y desarrollarnos. En consecuencia, el debate o la pregunta que cabría aquí es si que los bienes jurídicos
¿Son los derechos humanos, si es que los bienes jurídicos son los derechos fundamentales? Y la respuesta es que sí, por lo menos sí, los más esenciales son considerados como bienes jurídicos dentro del derecho penal, ¿no? Pero, como una definición escueta y precisa, podríamos decir que el bien jurídico son intereses, bienes esenciales y que constituyen un orden jurídico, pues, ¿no? Ahora bien, el derecho penal tiene una función y tiene una finalidad. Como función tiene, ¿no?, determinar los actos que son nocivos y como finalidad tiene erradicarlos y sancionarlos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Como objetivos tenemos que el derecho penal cumple o funge de una premisa de control social, protección de bienes jurídicos, previene la lesión de estos, porque luego vamos a ver, ¿no?, que existe un principio de lesividad, el cual implica por lo menos la puesta en peligro de un bien jurídico para que se puedan imputar las sanciones correspondientes, ¿no? Finalmente tenemos la función ético-social, porque naturalmente los delitos que se presentan dentro del Código Penal tienen una reprimenda no solamente de carácter legal, sino una reprochabilidad social por cómo la sociedad pues recepciona la comisión de un delito, pues, ¿no? Y finalmente tiene una función psicosocial que es en donde se podría encontrar inmerso, pues, ¿no?, la reinserción. La reinserción. Dentro del derecho penal encontramos dos premisas o dos posturas ideológicas bastante importantes. La primera es el derecho penal del acto, el cual hace única y exclusiva referencia a las acciones, ¿no? Y el derecho penal del autor, que todavía tiene vigencia, como podremos notar en el artículo 2, numeral 24, literal D, que es aquel que basa la ejecución o la aplicación de las premisas del derecho penal en base a las características propias de la persona. Dentro de los principios del derecho penal encontramos el principio de legalidad, la intervención mínima, la culpabilidad, dolo o culpa, de responsabilidad y de proporcionalidad. Pero a eso le vamos a agregar unos cuantos más para poder definir un poquito más a nivel dogmático el derecho penal, ¿no? Y en consecuencia tenemos nuestro título preliminar como primera parte del código, que como les dije es un decálogo compuesto justamente de 10 prerrogativas enumeradas en derecho romano. La primera es el objeto de la ley, principio de legalidad segundo, inaplicabilidad de la analogía o prohibición de la analogía, principio de lesividad, principio de jurisdiccionalidad de las penas, principio de garantía de ejecución, responsabilidad penal, principio de proporcionalidad, fines de la pena y supletoriedad de la ley penal. Muy bien, esta vendría a ser la primera parte de la sesión número 3 que nos llevó a cabo. La siguiente parte les propongo llevarlo el día de mañana. Si quisiera saber si hasta aquí existe alguna pregunta, por favor. Muy bien, en todo caso, me parece que contamos con un grupo de WhatsApp. Podemos trasladar las preguntas allí para que de carácter diferido podamos resolverlas y quizás de manera personal también. Muy bien.